Plática en Brookwood Park. 4 de septiembre de 1982. Consideren ustedes lo que está sucediendo sobre esta tierra donde el hombre ha producido un caos semejante, donde continúan las guerras y otras cosas terribles. Este no es un enfoque pesimista ni optimista, es un simple mirar los hechos tal como son. Aparentemente, es imposible tener paz en esta tierra, o vivir nuestras vidas de modo que haya entre unos y otros amistad y afecto. Hace falta una gran inteligencia para vivir en paz con uno mismo y con el mundo. No se trata simplemente de tener el concepto de la paz y de esforzarse por vivir una vida pacífica que puede volverse meramente una vida más bien vegetativa, sino de investigar si es posible vivir en este mundo donde impera tal desorden, tal iniquidad, si es que podemos usar esa palabra algo anticuada, con cierta cualidad interna de paz en la mente y el corazón. No una vida que es un perpetuo batallar en conflicto, en competencia, en imitación y conformidad, no una vida satisfecha o realizada, no una vida que ha logrado algún éxito, cierta fama, cierta notoriedad o riqueza material, sino una vida que posea en sí una cualidad de paz. Debemos investigar esto juntos para descubrir si es de algún modo posible tener una paz semejante, no solo una paz mental, que es meramente una parte pequeña, sino esta peculiar condición de serena, aunque tremendamente activa calma, con un sentido de dignidad y sin sentimiento alguno de vulgaridad. ¿Puede uno vivir una vida semejante? ¿Nos hemos formulado alguna vez una pregunta de esta naturaleza, rodeados como estamos por un desorden total? Uno tiene que ser muy claro acerca de este hecho, de que exteriormente impera un desorden total. Cada mañana leemos en los diarios noticias sobre algo terrible, sobre aeronaves que pueden viajar a una velocidad asombrosa de un extremo a otro de la Tierra sin reabastecerse de combustible y transportando un gran peso en bombas y gases que pueden destruir al hombre en pocos segundos. Si observamos todo esto y nos damos cuenta a qué extremo ha llegado el hombre, quizás sintamos que al formularnos esta pregunta nos hemos formulado lo imposible, y digamos que uno no puede de ningún modo vivir en este mundo sin estar internamente alterado, sin problemas, que no puede vivir una existencia por completo libre de egocentrismo. Hablar acerca de esto, utilizar palabras, tiene muy poco significado a menos que, al comunicarnos unos con otros, descubramos o demos con un estado de total y absoluta quietud. Ello requiere inteligencia, no fantasía, no algún ensueño peculiar llamado meditación, no alguna forma de autohipnosis, sino inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es percibir lo ilusorio, lo falso, lo irreal, y descartarlo, no afirmar meramente que es falso y continuar en lo mismo, sino descartarlo por completo. Eso forma parte de la inteligencia. Ver, por ejemplo, que el nacionalismo, con todo su patriotismo, su aislamiento, su estrechez de ideas, es destructivo, que es un veneno en el mundo. Y ver la verdad de ello, es descartar lo falso. Eso es inteligencia. Pero continuar con el nacionalismo reconociéndolo como estúpido, es esencialmente parte de la estupidez y el desorden y crea más desorden. Inteligencia no es la ingeniosa búsqueda de argumentos, de opiniones contradictorias que se oponen unas a otras, como si por medio de opiniones pudiera encontrarse la verdad, lo cual es imposible, sino que es la comprensión de que el pensamiento con todas sus capacidades, con todas sus sutilezas, con su extraordinaria e incesante actividad, no es inteligencia. La inteligencia está más allá del pensamiento.
Para vivir pacíficamente, uno tiene que examinar el desorden. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, que supuestamente hemos evolucionado de una manera extraordinaria, que somos extraordinariamente capaces en ciertas direcciones, por qué toleramos semejante desorden en nuestras vidas cotidianas y vivimos con él? Si uno puede descubrir la raíz de este desorden, su causa, y observarla cuidadosamente, entonces en la observación misma de la causa del desorden, está el despertar de la inteligencia. En la observación del desorden, no en el esfuerzo por producir orden. Una mente confusa y desordenada, un estado mental contradictorio, aunque se esfuerce por producir orden, seguirá siendo el desorden. Estamos confundidos, nos sentimos inseguros, vamos de una cosa a otra cargando múltiples problemas, y de un modo de vivir semejante queremos obtener orden. Lo que entonces parece ser orden, surge de nuestra propia confusión y, por lo tanto, sigue siendo confuso. Cuando esto está claro, ¿cuál es, entonces, la causa del desorden? Este tiene muchas causas: el deseo de realización personal, la ansiedad de no realizarse, la vida contradictoria que uno vive, diciendo una cosa y haciendo algo por completo diferente, tratando de suprimir una cosa y de lograr otra. Estas son todas las contradicciones internas. Uno puede encontrar muchas causas, la búsqueda de causas es interminable. Pero uno podría inquirir dentro de sí mismo y descubrir si existe una causa fundamental. Tiene que existir, es obvio. La raíz, la causa original es el yo, el mí, el ego, la personalidad generada por el pensamiento, por la memoria, por múltiples experiencias, por ciertas palabras, por ciertas cualidades que producen el sentimiento de separación y aislamiento. Esa es la causa original del desorden. Sin embargo, por mucho que el yo trate de no ser el yo, eso sigue siendo el esfuerzo del yo. El yo puede identificarse con la nación, pero esa misma identificación con lo más grande sigue siendo el yo glorificado. Cada uno de nosotros hace eso de diferentes maneras. El yo es producido por el pensamiento. Esa es la causa original de este desorden total en que vivimos. Habiendo vivido siempre en tal desorden, y habiéndonos acostumbrado tanto a él, lo aceptamos como algo natural. Pero cuando uno observa lo que causa el desorden, empieza a cuestionarlo, lo investiga y ve cuál es su raíz. Lo observa sin hacer nada al respecto. Entonces esa observación misma comienza a disolver el centro que es la causa del desorden. Inteligencia es la percepción de lo verdadero. Esa percepción descarta lo falso, ve la verdad en lo falso y comprende que ninguna de las actividades del pensamiento es inteligencia. Ve que el pensamiento mismo es el producto del conocimiento, el cual es el resultado de la experiencia como memoria, y ve que la respuesta de la memoria es el pensamiento. El conocimiento es siempre limitado, eso es obvio, no existe el conocimiento perfecto. Por esto el pensamiento, con todas sus actividades y todo su conocimiento, no es inteligencia. De modo que uno se pregunta, ¿qué lugar tiene el pensamiento en la vida, considerando que toda nuestra actividad se basa en el pensamiento? Cualquier cosa que hagamos tiene su base en el pensamiento. Todas las relaciones se basan en el pensamiento. Todas las invenciones, los logros tecnológicos, el comercio, las artes, todo responde a la actividad del pensamiento. ¿Qué lugar ocupan, entonces, el conocimiento y el pensamiento?
con respecto al deterioro del ser humano. El hombre ha acumulado conocimientos inmensos en el mundo de la ciencia, de la psicología, de la biología, de la matemática, etc. Y pensamos que nos elevaremos por medio del conocimiento, que por él nos liberaremos, nos transformaremos. Ahora nosotros estamos cuestionando el lugar que el conocimiento tiene en la vida. ¿Nos ha transformado el conocimiento? ¿Nos ha hecho buenos? Otra palabra fuera de moda. ¿Nos ha dado integridad? ¿Forma parte de la justicia? ¿Nos ha dado libertad? Nos ha dado libertad en el sentido de que podemos viajar, comunicarnos de un país a otro. Tenemos mejores sistemas de aprendizaje, así como también la computadora y la bomba atómica. Todas estas cosas son el resultado de la acumulación de vastos conocimientos. Volvemos a preguntarnos, ¿nos ha dado libertad este conocimiento? ¿Nos ha dado una vida justa, una vida esencialmente buena? Libertad, justicia y bondad, esas tres cualidades constituían uno de los problemas de las antiguas civilizaciones que lucharon por encontrar un sistema de vida que fuera justo. La palabra, justo, quiere decir que uno tiene rectitud, que actúa con benevolencia, con generosidad, que no tiene tratos con el odio o el antagonismo. Llevar una clase de vida justa, recta, significa llevar una vida que no se amolda a un patrón ni a ciertos ideales extravagantes proyectados por el pensamiento, significa llevar una vida plena de afecto, una vida verdadera, precisa. Y en este mundo no hay justicia, uno es ingenioso, otro no lo es, uno tiene poder, otro no lo tiene, uno puede viajar por todo el mundo y conocer personas prominentes, otro vive en un pueblo pequeño, en una habitación estrecha y trabaja día tras día. ¿Dónde hay justicia ahí? ¿Puede la justicia encontrarse en las actividades exteriores? Uno puede llegar a ser primer ministro, presidente, director de una enorme corporación intercontinental, otro puede ser para siempre un oficinista en el más bajo nivel. Buscamos, pues, la justicia externamente, tratando de crear un estado igualitario. Por todo el mundo se intenta esto, en la creencia de que habrá de producir justicia, o la justicia habrá de encontrarse fuera de todo eso. La justicia implica cierta condición de integridad, implica ser total, íntegro, no dividido, no fragmentado. Eso puede ocurrir únicamente cuando no hay comparación. Pero nosotros siempre estamos comparando, mejores automóviles, mejores casas, una posición mejor, un mayor poder y así sucesivamente. La comparación es medida. Donde hay medida, no puede haber justicia. Y no puede haber justicia donde hay imitación y conformidad. Siguiendo a alguien, escuchando meramente estas palabras, no vemos la belleza, la cualidad, la profundidad de estas cosas. Podemos estar de acuerdo superficialmente, pero de hecho nos distanciamos de ellas. Las palabras, la comprensión de la profundidad que éstas contienen, debe dejar una huella, una semilla, porque la justicia tiene que estar ahí, dentro de nosotros. Conversando una vez con un psicólogo muy conocido, quien les habla usó la palabra bondad. El otro se horrorizó. Dijo, esa es una palabra anticuada, actualmente no la usamos. Pero a uno le agrada esa buena palabra. ¿Qué es, entonces, la bondad? No es el opuesto de lo malo. Si es el opuesto de lo malo, entonces la bondad tiene sus raíces en la maldad.
Cualquier cosa que tenga un opuesto, por fuerza ha de tener sus raíces en ese opuesto. Por lo tanto, la bondad no está relacionada con lo otro, con eso que consideramos malo. Está totalmente divorciada de lo otro. Uno debe mirar la bondad tal como es, no como una reacción al opuesto. Bondad significa un modo de vida recta, no en términos de religión o de moralidad o de un concepto ético acerca de la rectitud, sino en términos de un ser humano que ve lo que es verdadero y lo que es falso, y que sostiene en sí esa condición de sensibilidad que ve el hecho inmediatamente y actúa. La palabra libertad tiene implicaciones muy complejas. Cuando hay libertad, hay justicia, hay bondad. Se considera que la libertad es la posibilidad de elegir. Pensamos que somos libres porque podemos viajar al extranjero, o elegir nuestro trabajo, o hacer lo que nos plazca. Pero donde hay elección, ¿hay libertad? ¿Quién es el que elige? ¿Y por qué tiene uno que elegir? Cuando psicológicamente hay libertad, cuando uno es muy claro en su capacidad de pensar objetivamente, de manera impersonal, muy precisa, no sentimental, entonces no hay necesidad de elegir. Cuando no hay confusión, la elección no existe. ¿Qué es, entonces, la libertad? La libertad no es el opuesto del condicionamiento. Si lo fuera, sería meramente una especie de escape. La libertad no es un escape de nada. Un cerebro condicionado por el conocimiento, es siempre limitado, está viviendo siempre dentro del campo de la ignorancia, siempre con la maquinaria del pensamiento, de modo que no puede haber libertad. Todos vivimos con diversas clases de miedo, miedo al mañana, miedo a las cosas que nos sucedieron en muchos ayeres. Si buscamos liberarnos de ese miedo, entonces la libertad tiene una causa y no es libertad. Si pensamos en términos de causalidad y libertad, entonces esa libertad no es libertad en absoluto. La libertad implica no solo un determinado aspecto de nuestra vida, sino que es libertad total, ilimitada, y esa libertad no tiene causa. Ahora bien, habiendo establecido todo esto, consideremos la causa del dolor y averigüemos si esa causa puede terminar alguna vez. Todos hemos sufrido de una manera u otra, a causa de muertes, por falta de amor, o por haber amado a alguien sin que ese amor fuera correspondido. El dolor tiene muchas caras. Desde los tiempos más remotos, el hombre siempre ha intentado escapar del dolor, y después de milenios, todavía seguimos viviendo con el dolor. La humanidad ha derramado lágrimas inenarrables. Han habido guerras que han traído tantas agonías a los seres humanos, tan enorme ansiedad. Y aparentemente ellos no han podido librarse de ese dolor. La siguiente no es una pregunta retórica, pero, ¿es posible para un cerebro humano, para una mente humana, para un ser humano, verse totalmente libre de la ansiedad, del dolor y de todo el tormento humano que lo acompaña? Recorramos el mismo camino para descubrir si podemos, en nuestra vida cotidiana, poner fin a esta terrible carga que el hombre ha soportado desde tiempos inmemoriales. ¿Es posible dar con el cese del dolor? ¿Cómo abordan ustedes una pregunta semejante? ¿Qué reacción experimentan ante esa pregunta? ¿Cuál es el estado, la condición de la mente cuando se les formula una pregunta de esa clase? Mi hijo ha muerto. Mi esposa se ha ido, tengo amigos que me han traicionado, he seguido con gran fe un ideal y, después de 20 años, ello ha resultado infructuoso.
El dolor contiene tan inmensa belleza y tanto padecimiento. ¿Cómo reacciona uno ante esa pregunta? Dice, ni siquiera quiero considerar esa pregunta. He sufrido, sufrir es el destino del hombre, racionalizo el sufrimiento, lo acepto y sigo adelante. Esa es una manera de habérselas con el dolor. Pero no hemos resuelto el problema. O bien remitimos ese dolor a un símbolo y adoramos ese símbolo, como se hace en el cristianismo, o como han hecho los antiguos hindúes, es el destino de uno, el karma personal. O, como se hace en el mundo moderno, decimos que los responsables son nuestros padres, o la sociedad, o que los causantes de nuestro sufrimiento son alguna clase de genes que hemos heredado, y así sucesivamente. Han habido miles de explicaciones, pero las explicaciones no han resuelto la aflicción y la angustia del dolor. Por lo tanto, ¿cómo abordan ustedes esta pregunta? ¿Quieren mirarla cara a cara? ¿Prefieren hacerlo casualmente? ¿O se enfrentan a ella con azoramiento? ¿Cómo abordan desde cerca, desde muy cerca un problema semejante? ¿Es el sufrimiento diferente del observador que dice, yo sufro? Cuando el observador dice, yo sufro, se ha separado a sí mismo de ese sentimiento, de manera que no se ha aproximado a él en absoluto. No lo ha tocado. ¿Puede uno dejar de evitar el sufrimiento, de transmutarlo? ¿Puede no escapar del sufrimiento sino acercarse a él con la máxima proximidad posible? Eso significa, entonces, que uno es el sufrimiento. ¿No es así? A causa del sufrimiento podemos haber inventado un ideal de libertad. Esa invención ha postergado el sufrimiento separándonos aún más de él, pero el hecho es que somos el sufrimiento. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa? No es que alguien ha causado nuestro sufrimiento, no es que nuestro hijo ha muerto y que, por eso, derramamos lágrimas. Podemos verter lágrimas por nuestro hijo, por nuestra esposa, pero esa es una expresión externa de dolor o sufrimiento. Ese dolor es el resultado de nuestra dependencia con respecto a esa persona, de nuestro apego, es el resultado de aferrarnos a esa persona y sentir que sin ella estamos perdidos. Entonces, como de costumbre, tratamos de actuar sobre el síntoma, nunca vamos a la raíz misma de este gran problema que es el dolor. No estamos hablando acerca de los efectos exteriores del dolor. Si se interesan en los efectos exteriores, pueden tomar una droga y tranquilizarse. Lo que intentamos es descubrir por nosotros mismos, no que alguien nos lo diga y entonces lo aceptemos, de descubrir realmente por nosotros mismos la raíz del dolor. Es el tiempo el que causa dolor. ¿El tiempo que el pensamiento ha inventado en el reino psicológico? ¿Comprenden mi pregunta? ¿Qué entiende usted por tiempo psicológico? No me pregunte a mí qué es el tiempo psicológico. Formúlese esa pregunta a usted mismo. Tal vez quien le habla pueda sugerírselo poniéndolo en palabras, pero es su propia pregunta. Uno ha tenido un hijo, un hermano, una esposa, un padre. Se han muerto. Jamás podrán regresar. Se han borrado de la faz de la tierra. Por supuesto, uno puede inventar una creencia de que ellos están viviendo en otros planos. Pero uno los ha perdido. Hay una fotografía sobre el piano o sobre la repisa de la chimenea. El recuerdo que uno tiene de ellos está en el tiempo psicológico.
Uno recuerda cómo los ha querido, cómo ellos lo han querido a uno, la ayuda que significaban, nos ayudaban a encubrir la propia soledad. El recuerdo de ellos es un movimiento del tiempo. Ayer estaban ahí y hoy han desaparecido. O sea, que se ha formado un registro en el cerebro. Ese recuerdo es una grabación en la cinta del cerebro, y esa cinta se está reproduciendo todo el tiempo, como uno ha paseado con ellos por los bosques, los recuerdos sexuales, el compañerismo que había, el consuelo que uno derivaba de ellos. Todo eso ha desaparecido, y la cinta continúa funcionando. Esa cinta grabada es la memoria, y la memoria es tiempo. Si esto le interesa, investíguelo profundamente. Uno ha vivido con su hermano o su hijo, ha tenido días dichosos con ellos, ha disfrutado junto a ellos de muchas cosas, pero ellos han muerto. Y el recuerdo de ellos permanece. Es ese recuerdo el que está causando dolor. Es por ese recuerdo que uno derrama lágrimas en su soledad. ¿Es entonces posible no registrar? Esta es una pregunta muy seria. Uno se deleitó con la salida del sol ayer en la mañana, era tan clara, se veía tan bella entre los árboles, proyectando sobre el césped una luz dorada con largas sombras. Fue una mañana agradable, encantadora, y eso se ha registrado. Entonces comienza la repetición. Uno ha registrado lo que ocurrió, lo que le causó deleite, y más tarde ese registro, como el registro de un fonógrafo o una grabadora de cinta, se repite. Esa es la esencia del tiempo psicológico. ¿Pero es posible no registrar en absoluto? Mirar la salida del sol hoy, concederle toda la atención, observar el movimiento de la luz dorada sobre el césped, con sus largas sombras, y no registrarlo, de modo que no quede de ello ningún recuerdo, eso se ha ido. Mirar con toda la atención y no registrar, la atención misma del mirar, niega cualquier acción de registrar. ¿Es el tiempo, entonces, la raíz del dolor? ¿Es el pensamiento la raíz del dolor? Por supuesto. Así, los recuerdos y el tiempo son el centro de nuestra vida, vivimos a base de ellos, y cuando ocurre algo que es drásticamente doloroso, volvemos a esos recuerdos y derramamos lágrimas. Deseamos que él o ella, a quienes hemos perdido, se hubieran encontrado aquí para gozar el sol cuando lo estábamos contemplando. Lo mismo sucede con todos nuestros recuerdos sexuales, formamos una imagen y pensamos en ella. Todo eso es memoria, pensamiento y tiempo. Si uno pregunta, ¿cómo es posible que se detengan el tiempo psicológico y el pensamiento? Esa es la pregunta equivocada. Cuando uno comprende la verdad de esto, no la verdad de otro, sino la propia observación de esa verdad, la propia claridad de percepción, ¿no termina eso con el dolor? ¿Es posible prestar una atención tan tremenda que nos permita vivir una vida sin registros psicológicos? El registrar se produce solamente donde hay inatención. Uno está acostumbrado a su hermano, su hijo o su esposa, sabe lo que dirán, han dicho con tanta frecuencia la misma cosa. Uno los conoce. Cuando afirma, los conozco, es que está inatento. Cuando decimos, conozco a mi esposa, es obvio que no la conocemos realmente, porque no es posible conocer una cosa viva. Es solo una cosa muerta, el recuerdo, lo que conocemos. Cuando nos damos cuenta de esto con gran atención, el dolor tiene un significado por completo diferente.
no hay nada que aprender del dolor. Entonces solo existe la terminación del dolor. Y cuando el dolor se termina, hay amor. ¿Cómo podemos amar a otro? Amar, tener la cualidad de ese amor, cuando toda nuestra vida se basa en recuerdos, en esa imagen que uno ha colgado sobre la repisa de la chimenea o ha colocado sobre el piano. ¿Cómo podemos amar cuando estamos presos en una vasta estructura de recuerdos? El cese del dolor es el comienzo del amor. ¿Puedo repetir una historia? Un maestro religioso tenía algunos discípulos y acostumbraba a hablar con ellos todas las mañanas acerca de la naturaleza de la bondad, de la belleza y del amor. Y una mañana, justamente cuando está por comenzar a hablar, un pájaro se posa en el antepecho de la ventana y empieza a cantar. Canta por un rato y desaparece. El maestro dice: por esta mañana, la plática ha terminado.